Amelia huyó por el desierto con una vida en su vientre, dejando atrás el lujo, la tiranía y el miedo. Cargaba las heridas de la traición y el pavor de ser encontrada. Pero en medio de la desolación, encontró un hogar en un guerrero que lo había perdido todo, y en la promesa del hijo que estaba por nacer. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? El sol de Arizona era un martillo de fuego que golpeaba la tierra agrietada sin piedad. Para Amelia Rose Thorne, cada paso era una batalla contra el calor, contra el peso de los 6 meses de embarazo que llevaba en su vientre y contra los fantasmas que la perseguían desde el rancho de su padre. El borde de su vestido, antes elegante, ahora estaba desgarrado y cubierto del polvo rojizo que lo teñía todo. Sus zapatos de ciudad estaban destrozados, y las plantas de sus pies ardían con cada grano de arena que se colaba en su interior. La última gota de agua de su cantimplora había desaparecido con el alba, y ahora su garganta era un desierto más, seco y doloroso. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de su padre, Silas Blackwood, apareció tras sus párpados. No era un recuerdo de afecto, sino la visión de su rostro, duro como el granito, la noche en que ella se negó al matrimonio que él había arreglado. Un Thorne no desobedece, había dicho él, con una calma que helaba la sangre, su voz baja y afilada como el borde de un cuchillo. Te casarás con él, o desearás no haber nacido. Amelia sabía que no era una amenaza vacía. Había crecido a la sombra de su crueldad, una violencia silenciosa que impregnaba cada rincón de aquella casa opulenta, una jaula de oro de la que finalmente había decidido escapar. Huía para salvar a su hijo, para darle una vida lejos de esa oscuridad, aunque esa vida comenzara en la más absoluta desolación. Un olor agrio y penetrante la sacó de sus pensamientos. Era el olor a humo, a madera quemada y a algo más, algo metálico y nauseabundo que le revolvió el estómago. Siguió la columna de humo que se elevaba perezosamente hacia el cielo azul, y lo que encontró la dejó sin aliento. En un árbol seco, de cuyas ramas retorcidas colgaban como frutos macabros, había 3 cuerpos. Eran hombres apache, sus ropas rasgadas, y sus rostros un mapa de sufrimiento. Bajo sus pies, los restos de una hoguera aún humeaban, enviando pequeñas volutas de ceniza al aire. El horror la paralizó. Sus piernas, que la habían llevado tan lejos, se negaron a moverse. Aquello no era solo muerte, era un mensaje, una declaración de poder y odio dejada a la vista de todos. Su primer y único instinto fue sobrevivir. Dio media vuelta, con el corazón martilleándole en el pecho, y comenzó a alejarse, obligándose a no mirar atrás. Tenía que vivir. Por ella. Por su hijo. Pero entonces, cuando ya se había alejado unos 20 pasos, un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos, llevado por el viento caliente. Un gemido, débil, ahogado, un hilo de vida en medio de tanta muerte, se detuvo en seco. Su mente le gritaba que siguiera caminando, que era una locura, una sentencia de muerte segura. Eran sus cazadores, o los de ellos. No importaba. El peligro era absoluto. Pero entonces, sintió un movimiento en su interior, una suave patada, un recordatorio de la vida que llevaba dentro. Era una vida frágil, dependiente, y su instinto de protegerla era la fuerza más poderosa que jamás había conocido. ¿Cómo podía proteger a uno e ignorar el sufrimiento de otro? La pregunta resonó en el silencio de su alma. Un gemido casi inaudible se alzó entre las cenizas. Amelia posó una mano sobre su vientre y se dio la vuelta. Regresó sobre sus pasos, con el miedo y la determinación librando una guerra en su interior. Se acercó al árbol, evitando mirar los rostros de los 2 hombres que colgaban inertes, y se centró en el tercero, el que había emitido el sonido. Estaba terriblemente quemado, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba en un ritmo agónico. La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y con ella llegaba el frío del desierto y los aullidos lejanos de los coyotes. Amelia se arrodilló junto al hombre apache, con el corazón encogido. No sabía si al intentar salvarlo, había sentenciado a muerte a ambos, pero en la inmensidad de aquel paisaje brutal, había elegido la humanidad por encima del miedo. Y eso por ahora tenía que ser suficiente.
La oscuridad del desierto descendió con una rapidez depredadora, devorando los últimos vestigios de luz. El único calor provenía ahora del débil resplandor de las brasas bajo el árbol. Amelia encontró un trozo de metal afilado y oxidado entre los restos de una silla de montar abandonada, probablemente perteneciente a uno de los verdugos. Con la pieza en la mano, se acercó de nuevo al hombre que aún vivía. La soga era gruesa, áspera, y estaba apretada con una brutalidad calculada. Comenzó a cortar, el metal rechinando contra las fibras tensas. Era un trabajo agónico. El ángulo era incómodo, y la fuerza que tenía que ejercer hacía que sus músculos gritaran en protesta. El sudor le perlaba la frente y se mezclaba con el polvo, creando surcos de barro en su rostro. De repente, un dolor agudo, una contracción violenta en su bajo vientre, la hizo jadear y casi la derribó. Se apoyó contra el árbol, respirando profundamente, esperando a que la punzada pasara. El bebé se movió, como si sintiera su angustia. Era un recordatorio brutal de su propia fragilidad, pero también un acicate. El dolor se calmó, y ella volvió a la tarea con una ferocidad renovada. Sus manos, ya delicadas y poco acostumbradas al trabajo duro, comenzaron a sangrar, pero no se detuvo. Finalmente, con un último y desesperado tirón, la última fibra cedió, y el cuerpo del hombre cayó pesadamente sobre ella, casi aplastándola. Liberarlo fue solo el principio. Ahora tenía que moverlo. Arrastró su cuerpo inerte, metro a metro, lejos del horrible monumento. Luego, movida por un impulso que no comprendía del todo, regresó por los otros dos. No podía dejarlos allí, expuestos a los carroñeros. Era una tarea herculeana que la dejó al borde del colapso. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban sin control. Encontró una pequeña cueva oculta tras unos matorrales, un hueco oscuro en la roca que ofrecía un refugio precario. Uno por uno, los arrastró al interior. Dentro, la oscuridad era total. Usando el pedernal que llevaba en un pequeño bolsillo de su vestido, logró encender una pequeña fogata con ramas secas. La llama danzante proyectó sombras temblorosas sobre las paredes de la cueva, creando un santuario frágil en medio de la inmensa y peligrosa noche. A la luz del fuego, pudo ver la magnitud de las heridas. Eran peores de lo que había imaginado. Rasgó jirones de sus enaguas, la tela fina e inútil ahora encontrando un propósito, y los humedeció con el poco agua que le quedaba para limpiar las quemaduras. La noche transcurrió en un silencio denso, roto solo por el crepitar del fuego, el ocasional goteo de agua que se filtraba por una grieta en el techo, y los gemidos febriles de los hombres. Amelia no durmió. Se sentó junto al fuego, escuchando esos tres ritmos dispares. El lamento de los moribundos, el pulso constante del agua cayendo, y el latido firme del corazón de su hijo dentro de ella. Eran la música de su nueva realidad, una sinfonía de muerte, esperanza y vida. Justo cuando la última llama se extinguió, sumiendo la cueva en una oscuridad casi completa, el eco distante de cascos de caballo resonó en el silencio de la noche. Se congeló, con el corazón en la garganta. Se arrastró hasta la entrada de la cueva, asomándose con cautela. Vio siluetas a lo lejos, jinetes moviéndose lentamente. Se detuvieron. El silencio se alargó una eternidad. Amelia contuvo la respiración, segura de que la habían encontrado. Pero entonces, las siluetas reanudaron su marcha y se alejaron, desapareciendo en la noche. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios. Estaban a salvo, por ahora, pero cuando se dio la vuelta, el terror la invadió de nuevo. A la escasa luz de las brasas moribundas, dos ojos la observaban desde el rincón más oscuro. El hombre que había salvado, Tala, estaba despierto, y en su mirada no había gratitud, solo la fría y peligrosa luz de un guerrero acorralado. El silencio en la cueva era más tenso que el de una cuerda a punto de romperse. Amelia permaneció inmóvil, su silueta recortada contra la débil luz de la entrada. El hombre, Tala, se incorporó lentamente, cada movimiento deliberado y lleno de un dolor contenido que lo hacía aún más peligroso. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, la escrutaban no como a una persona, sino como a una amenaza potencial. No veía a su salvadora, veía a una mujer blanca, parte del mundo que acababa de aniquilar a su gente.
Amelia vio cómo su mano se cerraba alrededor de una roca afilada que había junto a él. No era un arma formidable, pero en sus manos parecía letal. Él se puso en pie, apoyándose en la pared de la cueva. La tensión era un animal vivo entre ellos. Amelia pensó en gritar, en correr, pero sabía que ambas cosas serían inútiles. Se mantuvo quieta, esperando. «¿Quién eres?», preguntó él. Su voz era un susurro ronco, áspero por el humo y la sed, pero la pregunta resonó en la cueva como un trueno. Amelia tragó saliva, tratando de humedecer su garganta seca. «Me llamo Amelia», respondió, su propia voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza. «Soy una fugitiva, igual que tú». La respuesta pareció descolocarlo. Él esperaba súplicas, miedo, quizás arrogancia, pero no una declaración de igualdad en la desgracia. Se acercó un paso más, y la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse por la entrada iluminó su rostro. Vio entonces con claridad el estado de ella, su cabello revuelto y sucio, los arañazos en su cara, el vestido andrajoso y sobre todo, la curva inconfundible de su vientre. Sus ojos se detuvieron allí por un instante, luego bajaron hasta las manos de Amelia, que ella mantenía a los costados, y notó la sangre seca y los cortes que se había hecho al cortar su soga. El instinto guerrero de Tala, que le gritaba que eliminara cualquier amenaza, chocó violentamente con algo más profundo, un código de honor que le impedía hacer daño a una mujer en su estado, y menos a una que llevaba las marcas de haberlo ayudado. La rabia en su mirada se atenuó, reemplazada por una confusión profunda. La lógica de su mundo, dividido claramente entre amigos y enemigos, se había hecho añicos. Bajó lentamente la mano que sostenía la roca. «Llevas vida dentro de ti, y aún así elegiste salvarme». «¿Por qué?», preguntó él, la dureza de su voz suavizada ahora por una genuina perplejidad. Amelia no respondió de inmediato. No había una respuesta sencilla que pudiera darle, ninguna que él pudiera entender. En lugar de palabras, colocó una mano protectora sobre su vientre. El gesto lo dijo todo. Hablaba un lenguaje universal que Tala, un hombre que lo había perdido todo, comprendió en lo más hondo de su ser. Vio en ella no a una enemiga, sino a una madre protegiendo a su cría, un acto tan primario y feroz como cualquiera que él hubiera conocido. Fue una tregua, un frágil puente construido sobre un abismo de odio y desconfianza. Justo cuando el silencio entre ellos comenzaba a sentirse menos como una amenaza y más como un entendimiento, una tercera voz, débil y rasposa, rompió el momento. «No eran los hombres de tu padre», susurró desde un rincón oscuro. Era la mujer apache más joven, Winona. Había despertado, y los observaba con ojos febriles pero lúcidos. Miró directamente a Amelia. «Eran otros. Y volverán. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia». Las palabras de Winona flotaron en el aire viciado de la cueva, cargadas de un peso ominoso. La frágil tregua entre Amelia y Tala se vio ensombrecida por la certeza de que el peligro no había pasado. Durante los 2 días siguientes, la cueva se transformó en una enfermería silenciosa. Chayton, el anciano, recuperó la conciencia, aunque apenas se movía, y Winona, a pesar de su debilidad, montaba guardia en la entrada. Pero era Tala quien luchaba la batalla más dura. Una fiebre virulenta se apoderó de él, sumergiéndolo en un mar de pesadillas. Se retorcía sobre el lecho improvisado, su piel ardiendo al tacto. En su delirio, revivía la masacre una y otra vez. Gritaba nombres en su lengua, palabras guturales llenas de angustia y rabia. Amelia le aplicaba paños húmedos en la frente, intentando anclarlo a la realidad, pero él estaba perdido en el infierno de sus recuerdos. Y entonces, entre los murmullos febriles, un nombre escapó de sus labios con una claridad escalofriante. «Kane, Jedediah Kane». Amelia se quedó helada. El paño cayó de su mano. Jedediah Kane no era un nombre cualquiera. Era el socio comercial más brutal de su padre, un hombre sin escrúpulos cuya reputación para resolver problemas era bien conocida en los salones de Durango. El corazón de Amelia comenzó a latir con una fuerza dolorosa, no de miedo, sino de una comprensión horrible que se abría paso en su mente.
las conversaciones a media voz que había oído en el despacho de su padre, las frases sobre expandir el territorio y eliminar obstáculos. Todo encajaba con una precisión nauseabunda. La masacre no había sido un acto de bandidaje al azar, había sido una transacción. La orden de matar a la gente de Tala, de colgar a esos hombres como a animales, había salido del mismo hombre que la había criado. La riqueza de su familia, la seda de sus vestidos, la comida en su mesa, todo estaba manchado con la sangre de inocentes. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aire. Se apartó hacia un rincón oscuro de la cueva y lloró. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una vergüenza tan profunda que quemaba. Lloraba por su complicidad involuntaria, por la monstruosa verdad que ahora formaba parte de ella. A pesar de su corazón roto, continuó cuidando de Tala. Mientras le limpiaba una herida en el hombro, él, en su delirio, la agarró del brazo. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en un punto más allá de la cueva. «Nita», susurró, confundiéndola con alguien de su pasado. Amelia no se apartó. Con su otra mano le acarició la frente. «Shh», le dijo con suavidad. «Descansa. Estás a salvo». Lo calmó con una ternura que nacía de su dolor compartido. Horas más tarde, la fiebre finalmente cedió. Tala despertó al atardecer. Sus ojos estaban lúcidos y claros por primera vez. Se encontraron con los de Amelia, que se había quedado dormida sentada a su lado. La miró durante un largo rato, y ella vio cómo la última barrera de odio y desconfianza se desmoronaba en su interior. Él ya no veía a una mujer blanca, a una enemiga. Veía a la persona que se había quedado a su lado en la oscuridad, la que había escuchado sus pesadillas y había respondido con compasión. Ya no eran un guerrero apache y la hija de un terrateniente. Eran dos almas heridas, marcadas a fuego por el mismo demonio. Un entendimiento silencioso y profundo se estableció entre ellos. Pero justo cuando esa paz frágil comenzaba a asentarse, la voz de Winona llegó desde la entrada, un susurro urgente que cortó el aire. Él todavía los está buscando. El viaje desde la cueva fue una prueba silenciosa de resistencia y confianza. Bajo la guía de Tala, se movieron como fantasmas a través del paisaje implacable, viajando principalmente al amparo de la noche y descansando durante el calor abrasador del día en las sombras de formaciones rocosas. Amelia aprendió a leer el lenguaje corporal de Tala. Un gesto de su mano indicaba que debían detenerse. Una inclinación de su cabeza señalaba un peligro potencial que solo él había percibido. Él les enseñó a caminar sin dejar rastro, a borrar sus huellas en la arena, a moverse con la tierra y no contra ella. Amelia, a pesar del peso de su embarazo y el dolor constante en sus pies, se encontró, observándolo con una creciente admiración. En él no había crueldad, solo una eficiencia nacida de una vida en comunión con un mundo que a ella solo le había mostrado hostilidad. Con cada paso, la confianza de Amelia en él se solidificaba, convirtiéndose en el único pilar firme en su mundo derrumbado. Finalmente, después de 3 noches de ardua travesía, los condujo a un lugar que parecía pertenecer a un sueño. Era un pequeño cañón boscoso, un oasis secreto tallado en la roca roja, protegido del viento y oculto a miradas indiscretas. Un arroyo de agua cristalina corría por su centro. El sonido de su murmullo era la música más dulce que Amelia había oído jamás. El aire aquí era diferente. No olía a polvo y miedo, sino a pino, a tierra húmeda y a la promesa de un respiro. Por primera vez desde que huyó, Amelia sintió que sus hombros se relajaban, que el nudo perpetuo en su estómago se aflojaba, aunque fuera solo un poco. Habían encontrado un santuario. Las semanas que siguieron se convirtieron en un tapiz tejido con los hilos de una nueva rutina. Era un ballet silencioso de supervivencia, donde cada uno se movía en armonía con los demás, desempeñando su papel sin necesidad de órdenes. Tala, el cazador, desaparecía al amanecer con su arco improvisado, y siempre regresaba con algo para la olla, ya fuera un conejo o un par de aves. Se movía con una gracia letal, pero al dejar la comida junto al fuego, sus ojos siempre se encontraban con los de Amelia, en un breve instante de deber cumplido. Winona, ágil y silenciosa como un gato montes, era sus ojos y oídos. Pasaba horas en los riscos más altos que flanqueaban el cañón,
una centinela vigilante cuyo regreso al campamento siempre traía consigo una sensación de seguridad renovada. Chayton, el anciano, se convirtió en el ancla del grupo. Su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu era tan fuerte como el roble. Se convirtió en el maestro de Amelia. Le enseñó a distinguir la raíz de yuca de la cicuta venenosa, a encontrar las hojas de sauce que calmaban la fiebre y a hacer un té con bayas de enebro que aliviaba el dolor de espalda que la aquejaba por el embarazo. Y Amelia, a su vez, se convirtió en el corazón del campamento. Mantenía el fuego siempre vivo, una llama parpadeante de esperanza en la oscuridad. Aprendió a cocinar la carne sobre las brasas hasta que quedaba tierna, a moler raíces para hacer una pasta nutritiva, a remendar sus ropas gastadas con una aguja hecha de hueso. En el silencio de sus tareas compartidas, en los gestos de cuidado mutuo, se estaban convirtiendo en algo más que compañeros de fuga. Se estaban convirtiendo en una familia, una tribu de 4 almas desterradas. Una tarde, la frágil paz de Amelia se vio perturbada por un recordatorio de su antigua vida. Su cabello, antes su orgullo, era ahora una masa enmarañada y rebelde, llena de hojas y ramitas. Se sentó junto al arroyo, tirando de los nudos con frustración, sintiendo una punzada de desesperación por esa pequeña pérdida de sí misma. Fue entonces cuando Winona se acercó. No pronunció palabra alguna, pero su intención era clara. Se sentó detrás de Amelia, y con una delicadeza que contradecía la dureza de su vida, comenzó a trabajar en el cabello de Amelia con un peine de madera que Tala había tallado. Sus dedos eran sorprendentemente suaves, mientras deshacían cada nudo con una paciencia infinita. Luego, dividió el cabello en 3 mechones y empezó a trenzarlo, con movimientos firmes y seguros, un ritmo antiguo y reconfortante. Cuando terminó, una pesada y ordenada trenza dorada caía sobre el hombro de Amelia. Amelia la tocó, asombrada. En ese simple acto de cuidado, sintió una conexión, una hermandad que nunca había conocido. Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera que había sentido en su rostro en meses, floreció, y con ella, un par de lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas. La paz, sin embargo, era un espejismo en el desierto. Se hizo añicos esa misma noche con el regreso de Tala de su última incursión. Su rostro, por lo general impasible, era una máscara de granito, y la forma en que evitaba su mirada envió una ola de frío a través de Amelia. Se acercó al fuego, y el pequeño grupo se reunió a su alrededor, sintiendo la tensión en el aire. Sin decir palabra, sacó de su morral un papel arrugado y lo extendió sobre una roca plana. Y era un cartel de Se Busca. El retrato era un dibujo tosco, pero la semejanza era innegable. La mujer de cabello claro, con los ojos abiertos por el terror, era ella. Debajo, las palabras parecían gritar desde el papel, grabadas a fuego en la mente de Amelia. Se busca. Recompensa de 500 pesos de plata por la mujer rubia embarazada que viaja con 3 apaches. Y al final, la firma que era la fuente de todas sus pesadillas. Jedediah Kane. El silencio que cayó sobre el campamento fue absoluto, pesado y sofocante. Era como si el propio aire se hubiera convertido en piedra. Amelia miró los rostros de su extraña familia a la luz parpadeante del fuego. Vio la furia endurecer la mandíbula de Tala. Vio el miedo regresar a los ojos de Winona. Y vio una tristeza infinita y antigua ensombrecer el rostro de Chayton. El cartel no solo la sentenciaba a ella, los sentenciaba a todos. Su presencia, su existencia, era un faro que atraía a los lobos hacia ellos. El peso de esa verdad la aplastó. Esa noche, mientras yacía envuelta en su manta, sintió la fuerte patada de su hijo en su vientre, un pulso de vida inocente ajeno al peligro que los rodeaba. Y un solo pensamiento, frío y afilado como el acero, se apoderó de su mente, repitiéndose una y otra vez: todos van a morir por mi culpa. La culpa era un veneno que se extendía lentamente por las venas de Amelia, volviendo cada bocado de comida amargo y cada momento de descanso una tortura. El cartel de Se Busca había levantado un muro invisible entre ella y los demás. Aunque nadie la culpaba con palabras, ella veía la acusación en cada sombra, en cada silencio. Veía el peso adicional en los hombros de Tala, la vigilancia constante en los ojos de Winona, la profunda melancolía en el rostro de Chayton. Eran su familia, la única que le quedaba,
y ella los estaba llevando a la destrucción. La idea de que su hijo naciera en un mundo donde su primera visión fuera la muerte de aquellos que lo protegían era insoportable. Una decisión, tan terrible como necesaria, echó raíces en su corazón. La noche era fría y sin luna, envolviendo el cañón en una oscuridad casi absoluta. El único sonido era el susurro del viento entre los pinos y el crepitar del fuego moribundo. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Amelia se levantó de su lecho de pieles. Se movió con un sigilo que no sabía que poseía. Cada paso una oración silenciosa para no despertar a nadie. Su plan era simple y desesperado. Se alejaría del campamento, caminaría hacia el este, hacia el pueblo más cercano. Se entregaría o, al menos, actuaría como un señuelo lo suficientemente visible como para alejar a los cazadores de recompensas de su familia. Era una deuda de sangre que solo podía pagar con su propia vida. Ya había alcanzado el borde del campamento, donde las sombras eran más densas, cuando una figura se materializó frente a ella, bloqueando su camino. Era Tala. No parecía sorprendido, solo inmensamente cansado. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz baja y controlada, pero con un matiz de acero. «Me voy», respondió Amelia, tratando de que su voz no temblara. «Soy un peligro para todos ustedes. Si me voy, Kane dejará de buscarlos». Tala dio un paso adelante, su imponente figura recortada contra las estrellas. «Kane no se detendrá. Y mi gente no huye». «Morir no salvará a nadie, Amelia», dijo, su tono ahora cortante, casi cruel. «Solo hará que tu hijo crezca a la sombra del hombre que mató a sus padres. ¿Es ese el legado que quieres dejarle? ¿El de una madre que se rindió?» Sus palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada, crueles pero innegablemente ciertas. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos, calientes y amargas. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?», sollozó, la desesperación finalmente rompiendo sus defensas. «¿Sentarme aquí y esperar a que nos maten a todos por mi culpa?» La tensión entre ellos era tan densa que parecía a punto de estallar. Pero antes de que Tala pudiera responder, una tercera presencia se unió a ellos. Chayton se acercó, su caminar lento y deliberado. No miró a Tala ni se dirigió a la lógica de la supervivencia. En cambio, sus ojos viejos y sabios se posaron en Amelia, llenos de una compasión que la desarmó por completo. Puso una mano huesuda pero firme sobre su hombro. «Una familia no abandona a los suyos», dijo con una calma profunda y resonante. Esas 6 palabras no fueron una orden ni un reproche. Fueron una declaración, una verdad. Rompieron la última barrera de culpa y aislamiento que Amelia había construido a su alrededor. En ese instante, bajo el manto de la noche estrellada, comprendió. No era una carga. Era parte de ellos. Su lucha era la lucha de todos. Su destino estaba irrevocablemente entrelazado con el de ellos. Dejaron de ser fugitivos que viajaban juntos y se convirtieron, en el corazón y en el alma, en una familia dispuesta a luchar por su derecho a existir. Amelia asintió lentamente, las lágrimas ahora no de desesperación, sino de una abrumadora sensación de pertenencia. El pacto se selló en el silencio de ese entendimiento compartido. Pero la paz duró solo un instante. Desde lo alto del risco, un grito agudo y urgente rompió la quietud de la noche. Era la voz de Winona. «Ya vienen». El fuego de la batalla comenzaba a encenderse. En el video anterior les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada que resultó herida, pero arriesgó su vida para salvar a un apache sediento en el desierto. En este video, veamos qué le sucedió a la mujer que compró al... Amelia huyó por el desierto con una vida en su vientre, dejando atrás el lujo, la tiranía y el miedo. Cargaba las heridas de la traición y el pavor de ser encontrada. Pero en medio de la desolación, encontró un hogar en un guerrero que lo había perdido todo, y en la promesa del hijo que estaba por nacer. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? El sol de Arizona era un martillo de fuego que golpeaba la tierra agrietada sin piedad. Para Amelia Rose Thorne, cada paso era una batalla contra el calor, contra el peso de los 6 meses de embarazo que llevaba en su vientre y contra los fantasmas que la perseguían desde el rancho de su padre. El borde de su vestido, antes elegante,
Ahora estaba desgarrado y cubierto del polvo rojizo que lo teñía todo. Sus zapatos de ciudad estaban destrozados, y las plantas de sus pies ardían con cada grano de arena que se colaba en su interior. La última gota de agua de su cantimplora había desaparecido con el alba, y ahora su garganta era un desierto más, seco y doloroso. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de su padre, Silas Blackwood, apareció tras sus párpados. No era un recuerdo de afecto, sino la visión de su rostro, duro como el granito, la noche en que ella se negó al matrimonio que él había arreglado. Un Thorne no desobedece, había dicho él, con una calma que helaba la sangre, su voz baja y afilada como el borde de un cuchillo. Te casarás con él, o desearás no haber nacido. Amelia sabía que no era una amenaza vacía. Había crecido a la sombra de su crueldad, una violencia silenciosa que impregnaba cada rincón de aquella casa opulenta, una jaula de oro de la que finalmente había decidido escapar. Huía para salvar a su hijo, para darle una vida lejos de esa oscuridad, aunque esa vida comenzara en la más absoluta desolación. Un olor agrio y penetrante la sacó de sus pensamientos. Era el olor a humo, a madera quemada y a algo más, algo metálico y nauseabundo que le revolvió el estómago. Siguió la columna de humo que se elevaba perezosamente hacia el cielo azul, y lo que encontró la dejó sin aliento. En un árbol seco, de cuyas ramas retorcidas colgaban como frutos macabros, había 3 cuerpos. Eran hombres apache, sus ropas rasgadas, y sus rostros un mapa de sufrimiento. Bajo sus pies, los restos de una hoguera aún humeaban, enviando pequeñas volutas de ceniza al aire. El horror la paralizó. Sus piernas, que la habían llevado tan lejos, se negaron a moverse. Aquello no era solo muerte, era un mensaje, una declaración de poder y odio dejada a la vista de todos. Su primer y único instinto fue sobrevivir. Dio media vuelta, con el corazón martilleándole en el pecho, y comenzó a alejarse, obligándose a no mirar atrás. Tenía que vivir. Por ella. Por su hijo. Pero entonces, cuando ya se había alejado unos 20 pasos, un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos, llevado por el viento caliente. Un gemido, débil, ahogado, un hilo de vida en medio de tanta muerte, se detuvo en seco. Su mente le gritaba que siguiera caminando, que era una locura, una sentencia de muerte segura. Eran sus cazadores, o los de ellos. No importaba. El peligro era absoluto. Pero entonces, sintió un movimiento en su interior, una suave patada, un recordatorio de la vida que llevaba dentro. Era una vida frágil, dependiente, y su instinto de protegerla era la fuerza más poderosa que jamás había conocido. ¿Cómo podía proteger a uno e ignorar el sufrimiento de otro? La pregunta resonó en el silencio de su alma. Un gemido casi inaudible se alzó entre las cenizas. Amelia posó una mano sobre su vientre y se dio la vuelta. Regresó sobre sus pasos, con el miedo y la determinación librando una guerra en su interior. Se acercó al árbol, evitando mirar los rostros de los 2 hombres que colgaban inertes, y se centró en el tercero, el que había emitido el sonido. Estaba terriblemente quemado, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba en un ritmo agónico. La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y con ella llegaba el frío del desierto y los aullidos lejanos de los coyotes. Amelia se arrodilló junto al hombre apache, con el corazón encogido. No sabía si al intentar salvarlo, había sentenciado a muerte a ambos, pero en la inmensidad de aquel paisaje brutal, había elegido la humanidad por encima del miedo. Y eso por ahora tenía que ser suficiente. La oscuridad del desierto descendió con una rapidez depredadora, devorando los últimos vestigios de luz. El único calor provenía ahora del débil resplandor de las brasas bajo el árbol. Amelia encontró un trozo de metal afilado y oxidado entre los restos de una silla de montar abandonada, probablemente perteneciente a uno de los verdugos. Con la pieza en la mano, se acercó de nuevo al hombre que aún vivía. La soga era gruesa, áspera, y estaba apretada con una brutalidad calculada. Comenzó a cortar, el metal rechinando contra las fibras tensas. Era un trabajo agónico. El ángulo era incómodo, y la fuerza que tenía que ejercer hacía que sus músculos gritaran en protesta. El sudor le perlaba la frente y se mezclaba con el polvo, creando surcos de barro en su rostro. De repente, un dolor agudo,
Una contracción violenta en su bajo vientre la hizo jadear y casi la derribó. Se apoyó contra el árbol, respirando profundamente, esperando a que la punzada pasara. El bebé se movió, como si sintiera su angustia. Era un recordatorio brutal de su propia fragilidad, pero también un acicate. El dolor se calmó, y ella volvió a la tarea con una ferocidad renovada. Sus manos, ya delicadas y poco acostumbradas al trabajo duro, comenzaron a sangrar, pero no se detuvo. Finalmente, con un último y desesperado tirón, la última fibra cedió, y el cuerpo del hombre cayó pesadamente sobre ella, casi aplastándola. Liberarlo fue solo el principio. Ahora tenía que moverlo. Arrastró su cuerpo inerte, metro a metro, lejos del horrible monumento. Luego, movida por un impulso que no comprendía del todo, regresó por los otros dos. No podía dejarlos allí, expuestos a los carroñeros. Era una tarea herculeana que la dejó al borde del colapso. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban sin control. Encontró una pequeña cueva oculta tras unos matorrales, un hueco oscuro en la roca que ofrecía un refugio precario. Uno por uno, los arrastró al interior. Dentro, la oscuridad era total. Usando el pedernal que llevaba en un pequeño bolsillo de su vestido, logró encender una pequeña fogata con ramas secas. La llama danzante proyectó sombras temblorosas sobre las paredes de la cueva, creando un santuario frágil en medio de la inmensa y peligrosa noche. A la luz del fuego, pudo ver la magnitud de las heridas. Eran peores de lo que había imaginado. Rasgó jirones de sus enaguas, la tela fina e inútil ahora encontrando un propósito, y los humedeció con el poco agua que le quedaba para limpiar las quemaduras. La noche transcurrió en un silencio denso, roto solo por el crepitar del fuego, el ocasional goteo de agua que se filtraba por una grieta en el techo, y los gemidos febriles de los hombres. Amelia no durmió. Se sentó junto al fuego, escuchando esos 3 ritmos dispares. El lamento de los moribundos, el pulso constante del agua cayendo, y el latido firme del corazón de su hijo dentro de ella. Eran la música de su nueva realidad, una sinfonía de muerte, esperanza y vida. Justo cuando la última llama se extinguió, sumiendo la cueva en una oscuridad casi completa, el eco distante de cascos de caballo resonó en el silencio de la noche. Se congeló, con el corazón en la garganta. Se arrastró hasta la entrada de la cueva, asomándose con cautela. Vio siluetas a lo lejos, jinetes moviéndose lentamente. Se detuvieron. El silencio se alargó una eternidad. Amelia contuvo la respiración, segura de que la habían encontrado. Pero entonces, las siluetas reanudaron su marcha y se alejaron, desapareciendo en la noche. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios. Estaban a salvo, por ahora, pero cuando se dio la vuelta, el terror la invadió de nuevo. A la escasa luz de las brasas moribundas, 2 ojos la observaban desde el rincón más oscuro. El hombre que había salvado, Tala, estaba despierto, y en su mirada no había gratitud, solo la fría y peligrosa luz de un guerrero acorralado. El silencio en la cueva era más tenso que el de una cuerda a punto de romperse. Amelia permaneció inmóvil, su silueta recortada contra la débil luz de la entrada. El hombre, Tala, se incorporó lentamente, cada movimiento deliberado y lleno de un dolor contenido que lo hacía aún más peligroso. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, la escrutaban no como a una persona, sino como a una amenaza potencial. No veía a su salvadora, veía a una mujer blanca, parte del mundo que acababa de aniquilar a su gente. Amelia vio cómo su mano se cerraba alrededor de una roca afilada que había junto a él. No era un arma formidable, pero en sus manos parecía letal. Él se puso en pie, apoyándose en la pared de la cueva. La tensión era un animal vivo entre ellos. Amelia pensó en gritar, en correr, pero sabía que ambas cosas serían inútiles. Se mantuvo quieta, esperando. «¿Quién eres?», preguntó él. Su voz era un susurro ronco, áspero por el humo y la sed, pero la pregunta resonó en la cueva como un trueno. Amelia tragó saliva, tratando de humedecer su garganta seca. «Me llamo Amelia», respondió, su propia voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza. «Soy una fugitiva, igual que tú». La respuesta pareció descolocarlo. Él esperaba súplicas, miedo, quizás arrogancia.
pero no una declaración de igualdad en la desgracia. Se acercó un paso más, y la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse por la entrada iluminó su rostro. Vio entonces con claridad el estado de ella, su cabello revuelto y sucio, los arañazos en su cara, el vestido andrajoso y sobre todo, la curva inconfundible de su vientre. Sus ojos se detuvieron allí por un instante, luego bajaron hasta las manos de Amelia, que ella mantenía a los costados, y notó la sangre seca y los cortes que se había hecho al cortar su soga. El instinto guerrero de Tala, que le gritaba que eliminara cualquier amenaza, chocó violentamente con algo más profundo, un código de honor que le impedía hacer daño a una mujer en su estado, y menos a una que llevaba las marcas de haberlo ayudado. La rabia en su mirada se atenuó, reemplazada por una confusión profunda. La lógica de su mundo, dividido claramente entre amigos y enemigos, se había hecho añicos. Bajó lentamente la mano que sostenía la roca. «Llevas vida dentro de ti, y aún así elegiste salvarme». «¿Por qué?», preguntó él, la dureza de su voz suavizada ahora por una genuina perplejidad. Amelia no respondió de inmediato. No había una respuesta sencilla que pudiera darle, ninguna que él pudiera entender. En lugar de palabras, colocó una mano protectora sobre su vientre. El gesto lo dijo todo. Hablaba un lenguaje universal que Tala, un hombre que lo había perdido todo, comprendió en lo más hondo de su ser. Vio en ella no a una enemiga, sino a una madre protegiendo a su cría, un acto tan primario y feroz como cualquiera que él hubiera conocido. Fue una tregua, un frágil puente construido sobre un abismo de odio y desconfianza. Justo cuando el silencio entre ellos comenzaba a sentirse menos como una amenaza y más como un entendimiento, una tercera voz, débil y rasposa, rompió el momento. «No eran los hombres de tu padre», susurró desde un rincón oscuro. Era la mujer apache más joven, Winona. Había despertado, y los observaba con ojos febriles pero lúcidos. Miró directamente a Amelia. «Eran otros. Y volverán. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia». Las palabras de Winona flotaron en el aire viciado de la cueva, cargadas de un peso ominoso. La frágil tregua entre Amelia y Tala se vio ensombrecida por la certeza de que el peligro no había pasado. Durante los 2 días siguientes, la cueva se transformó en una enfermería silenciosa. Chayton, el anciano, recuperó la conciencia, aunque apenas se movía, y Winona, a pesar de su debilidad, montaba guardia en la entrada. Pero era Tala quien luchaba la batalla más dura. Una fiebre virulenta se apoderó de él, sumergiéndolo en un mar de pesadillas. Se retorcía sobre el lecho improvisado, su piel ardiendo al tacto. En su delirio, revivía la masacre una y otra vez. Gritaba nombres en su lengua, palabras guturales llenas de angustia y rabia. Amelia le aplicaba paños húmedos en la frente, intentando anclarlo a la realidad, pero él estaba perdido en el infierno de sus recuerdos. Y entonces, entre los murmullos febriles, un nombre escapó de sus labios con una claridad escalofriante. «Kane, Jedediah Kane». Amelia se quedó helada. El paño cayó de su mano. Jedediah Kane no era un nombre cualquiera. Era el socio comercial más brutal de su padre. Un hombre sin escrúpulos cuya reputación para resolver problemas era bien conocida en los salones de Durango. El corazón de Amelia comenzó a latir con una fuerza dolorosa. No de miedo, sino de una comprensión horrible que se abría paso en su mente. Las conversaciones a media voz que había oído en el despacho de su padre, las frases sobre expandir el territorio y eliminar obstáculos, todo encajaba con una precisión nauseabunda. La masacre no había sido un acto de bandidaje al azar, había sido una transacción. La orden de matar a la gente de Tala, de colgar a esos hombres como a animales, había salido del mismo hombre que la había criado. La riqueza de su familia, la seda de sus vestidos, la comida en su mesa, todo estaba manchado con la sangre de inocentes. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aire. Se apartó hacia un rincón oscuro de la cueva y lloró. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una vergüenza tan profunda que quemaba. Lloraba por su complicidad involuntaria,
por la monstruosa verdad que ahora formaba parte de ella. A pesar de su corazón roto, continuó cuidando de Tala. Mientras le limpiaba una herida en el hombro, él, en su delirio, la agarró del brazo. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en un punto más allá de la cueva. «Nita», susurró, confundiéndola con alguien de su pasado. Amelia no se apartó. Con su otra mano le acarició la frente. «Shh», le dijo con suavidad. «Descansa. Estás a salvo». Lo calmó con una ternura que nacía de su dolor compartido. Horas más tarde, la fiebre finalmente cedió. Tala despertó al atardecer. Sus ojos estaban lúcidos y claros por primera vez. Se encontraron con los de Amelia, que se había quedado dormida sentada a su lado. La miró durante un largo rato, y ella vio cómo la última barrera de odio y desconfianza se desmoronaba en su interior. Él ya no veía a una mujer blanca, a una enemiga. Veía a la persona que se había quedado a su lado en la oscuridad, la que había escuchado sus pesadillas y había respondido con compasión. Ya no eran un guerrero apache y la hija de un terrateniente, eran dos almas heridas, marcadas a fuego por el mismo demonio. Un entendimiento silencioso y profundo se estableció entre ellos. Pero justo cuando esa paz frágil comenzaba a asentarse, la voz de Winona llegó desde la entrada. Un susurro urgente que cortó el aire. Él todavía los está buscando. El viaje desde la cueva fue una prueba silenciosa de resistencia y confianza. Bajo la guía de Tala, se movieron como fantasmas a través del paisaje implacable, viajando principalmente al amparo de la noche y descansando durante el calor abrasador del día en las sombras de formaciones rocosas. Amelia aprendió a leer el lenguaje corporal de Tala. Un gesto de su mano indicaba que debían detenerse. Una inclinación de su cabeza señalaba un peligro potencial que solo él había percibido. Él les enseñó a caminar sin dejar rastro, a borrar sus huellas en la arena, a moverse con la tierra y no contra ella. Amelia, a pesar del peso de su embarazo y el dolor constante en sus pies, se encontró, observándolo con una creciente admiración. En él no había crueldad, solo una eficiencia nacida de una vida en comunión con un mundo que a ella solo le había mostrado hostilidad. Con cada paso, la confianza de Amelia en él se solidificaba, convirtiéndose en el único pilar firme en su mundo derrumbado. Finalmente, después de 3 noches de ardua travesía, los condujo a un lugar que parecía pertenecer a un sueño. Era un pequeño cañón boscoso, un oasis secreto tallado en la roca roja, protegido del viento y oculto a miradas indiscretas. Un arroyo de agua cristalina corría por su centro. El sonido de su murmullo era la música más dulce que Amelia había oído jamás. El aire aquí era diferente. No olía a polvo y miedo, sino a pino, a tierra húmeda y a la promesa de un respiro. Por primera vez desde que huyó, Amelia sintió que sus hombros se relajaban, que el nudo perpetuo en su estómago se aflojaba, aunque fuera solo un poco. Habían encontrado un santuario. Las semanas que siguieron se convirtieron en un tapiz tejido con los hilos de una nueva rutina. Era un ballet silencioso de supervivencia, donde cada uno se movía en armonía con los demás, desempeñando su papel sin necesidad de órdenes. Tala, el cazador, desaparecía al amanecer con su arco improvisado, y siempre regresaba con algo para la olla, ya fuera un conejo o un par de aves. Se movía con una gracia letal, pero al dejar la comida junto al fuego, sus ojos siempre se encontraban con los de Amelia, en un breve instante de deber cumplido. Winona, ágil y silenciosa como un gato montes, era sus ojos y oídos. Pasaba horas en los riscos más altos que flanqueaban el cañón. Una centinela vigilante cuyo regreso al campamento siempre traía consigo una sensación de seguridad renovada. Chayton, el anciano, se convirtió en el ancla del grupo. Su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu era tan fuerte como el roble. Se convirtió en el maestro de Amelia. Le enseñó a distinguir la raíz de yuca de la cicuta venenosa, a encontrar las hojas de sauce que calmaban la fiebre y a hacer un té con bayas de enebro que aliviaba el dolor de espalda que la aquejaba por el embarazo. Y Amelia, a su vez, se convirtió en el corazón del campamento. Mantenía el fuego siempre vivo, una llama parpadeante de esperanza en la oscuridad. Aprendió a cocinar la carne sobre las brasas hasta que quedaba tierna, a moler raíces para hacer una pasta nutritiva, a remendar sus ropas gastadas con una aguja hecha de hueso. En el silencio de sus tareas compartidas,
en los gestos de cuidado mutuo, se estaban convirtiendo en algo más que compañeros de fuga. Se estaban convirtiendo en una familia, una tribu de 4 almas desterradas. Una tarde, la frágil paz de Amelia se vio perturbada por un recordatorio de su antigua vida. Su cabello, antes su orgullo, era ahora una masa enmarañada y rebelde, llena de hojas y ramitas. Se sentó junto al arroyo, tirando de los nudos con frustración, sintiendo una punzada de desesperación por esa pequeña pérdida de sí misma. Fue entonces cuando Winona se acercó. No pronunció palabra alguna, pero su intención era clara. Se sentó detrás de Amelia, y con una delicadeza que contradecía la dureza de su vida, comenzó a trabajar en el cabello de Amelia con un peine de madera que Tala había tallado. Sus dedos eran sorprendentemente suaves, mientras deshacían cada nudo con una paciencia infinita. Luego, dividió el cabello en 3 mechones y empezó a trenzarlo, con movimientos firmes y seguros, un ritmo antiguo y reconfortante. Cuando terminó, una pesada y ordenada trenza dorada caía sobre el hombro de Amelia. Amelia la tocó, asombrada. En ese simple acto de cuidado, sintió una conexión, una hermandad que nunca había conocido. Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera que había sentido en su rostro en meses, floreció, y con ella, un par de lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas. La paz, sin embargo, era un espejismo en el desierto. Se hizo añicos esa misma noche con el regreso de Tala de su última incursión. Su rostro, por lo general impasible, era una máscara de granito, y la forma en que evitaba su mirada envió una ola de frío a través de Amelia. Se acercó al fuego, y el pequeño grupo se reunió a su alrededor, sintiendo la tensión en el aire. Sin decir palabra, sacó de su morral un papel arrugado y lo extendió sobre una roca plana. Y era un cartel de Se Busca. El retrato era un dibujo tosco, pero la semejanza era innegable. La mujer de cabello claro, con los ojos abiertos por el terror, era ella. Debajo, las palabras parecían gritar desde el papel, grabadas a fuego en la mente de Amelia. Se busca. Recompensa de 500 pesos de plata por la mujer rubia embarazada que viaja con 3 apaches. Y al final, la firma que era la fuente de todas sus pesadillas. Jedediah Kane. El silencio que cayó sobre el campamento fue absoluto, pesado y sofocante. Era como si el propio aire se hubiera convertido en piedra. Amelia miró los rostros de su extraña familia a la luz parpadeante del fuego. Vio la furia endurecer la mandíbula de Tala. Vio el miedo regresar a los ojos de Winona. Y vio una tristeza infinita y antigua ensombrecer el rostro de Chayton. El cartel no solo la sentenciaba a ella, los sentenciaba a todos. Su presencia, su existencia, era un faro que atraía a los lobos hacia ellos. El peso de esa verdad la aplastó. Esa noche, mientras yacía envuelta en su manta, sintió la fuerte patada de su hijo en su vientre, un pulso de vida inocente ajeno al peligro que los rodeaba. Y un solo pensamiento, frío y afilado como el acero, se apoderó de su mente, repitiéndose una y otra vez: todos van a morir por mi culpa. La culpa era un veneno que se extendía lentamente por las venas de Amelia, volviendo cada bocado de comida amargo y cada momento de descanso una tortura. El cartel de Se Busca había levantado un muro invisible entre ella y los demás. Aunque nadie la culpaba con palabras, ella veía la acusación en cada sombra, en cada silencio. Veía el peso adicional en los hombros de Tala, la vigilancia constante en los ojos de Winona, la profunda melancolía en el rostro de Chayton. Eran su familia, la única que le quedaba, y ella los estaba llevando a la destrucción. La idea de que su hijo naciera en un mundo donde su primera visión fuera la muerte de aquellos que lo protegían era insoportable. Una decisión, tan terrible como necesaria, echó raíces en su corazón. La noche era fría y sin luna, envolviendo el cañón en una oscuridad casi absoluta. El único sonido era el susurro del viento entre los pinos y el crepitar del fuego moribundo. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Amelia se levantó de su lecho de pieles. Se movió con un sigilo que no sabía que poseía, cada paso una oración silenciosa para no despertar a nadie. Su plan era simple y desesperado. Se alejaría del campamento, caminaría hacia el este, hacia el pueblo más cercano. Se entregaría o, al menos,
Actuaría como un señuelo lo suficientemente visible como para alejar a los cazadores de recompensas de su familia. Era una deuda de sangre que solo podía pagar con su propia vida. Ya había alcanzado el borde del campamento, donde las sombras eran más densas, cuando una figura se materializó frente a ella, bloqueando su camino. Era Tala. No parecía sorprendido, solo inmensamente cansado. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz baja y controlada, pero con un matiz de acero. «Me voy», respondió Amelia, tratando de que su voz no temblara. «Soy un peligro para todos ustedes. Si me voy, Kane dejará de buscarlos». Tala dio un paso adelante, su imponente figura recortada contra las estrellas. «Kane no se detendrá. Y mi gente no